estoy seguro de que todos hemos fallado y cedido al pecado, todos. Y de seguro también has escuchado en estudios bíblicos, iglesia o personas decir todo el tiempo: arrepiéntete, apártate de tus pecados, no lo vuelvas a hacer. Y eso está bien, pero ¿y si te dijera que existe una forma correcta y una forma incorrecta, desde un punto de vista bíblico, de arrepentirse? Bíblicamente, arrepentirse significa cambiar de mentalidad o revertir una decisión. Entonces, cuando la Biblia nos dice que nos arrepintamos, significa que nosotros, como pecadores, cuando estamos siguiendo un camino de pecado, debemos arrepentirnos, cambiar de mentalidad, decidir apartarnos de ese camino de pecado y volver hacia una vida sana. Entonces, aunque se nos llama a arrepentirnos y cambiar, ¿cómo se hace? Aquí te compartiré 3 consejos que pueden ayudar a arrepentirte de la manera correcta, y ten en cuenta que necesitas los 3 para arrepentirte verdaderamente. Paso número 1. El arrepentimiento debe dar frutos. El versículo 20 de Hechos, capítulo 26 de la Biblia, dice lo siguiente: Pero anuncié, primeramente, a los de Damasco y a los de Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. En este pasaje, el apóstol Pablo les insta a arrepentirse, convertirse a Dios y demostrar su arrepentimiento a través de obras que reflejen un cambio genuino en sus vidas. Es un llamado a una transformación interior que se manifieste en acciones justas y piadosas. Escucha cómo dice que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A veces, cuando fallamos, no hacemos nada para tratar de mejorar. Hacemos algo mal, nos sentimos mal, tal vez pensamos en lo que salió mal, pero nada realmente cambia en nuestros hábitos o comportamientos. Imagina un árbol que está plantado y digamos que este árbol representa tu arrepentimiento de un pecado. ¿Habría algún fruto en este árbol que indique que estás en serio tomando acción para mejorar? Por ejemplo, si miraste algo en tu teléfono que no debías, ¿has hecho algo para evitar que eso vuelva a suceder? ¿Estás identificando los desencadenantes y minimizándolos? ¿Estás estableciendo límites saludables? ¿Has confesado tu pecado a alguien que pueda ayudarte? ¿Hay algo que haga que Dios piense: sí, esta persona se está tomando en serio su arrepentimiento? ¿O es tu arrepentimiento solo palabras y sentimientos? Porque no es suficiente sentirse mal, porque ese sentimiento negativo simplemente desaparecerá y volveremos a caer en el pecado. Si no hay frutos, no hay arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento debe incluir acciones que nos acerquen más a Dios. Puede ser que ores más, hacer acciones para evitar caer en tentaciones, crear un plan de acción, leer más la Biblia o pedir ayuda a un amigo o familiar. Esto depende de cada persona, pero ten en cuenta que debe haber un plan de batalla cuando se trata del pecado. Ahora, antes de continuar, escribe: Yo me esforzaré por dar frutos a Dios. Paso número 2. El arrepentimiento debe ser una respuesta a la bondad de Dios. Romano capítulo 2, versículo 4 dice: Menosprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Observa cómo este pasaje dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. A menudo, cuando fallamos, nuestro motivo para arrepentirnos es porque nos sentimos mal por haber fallado. Nos entregamos al pecado, nos sentimos culpables y luego tenemos esta determinación interna de no volver a hacerlo y arrepentirnos, y tal vez lo intentamos por un tiempo, pero luego recaemos en ello una vez más. Como si nos entregáramos al pecado, nos sintiéramos culpables y luego tuviéramos esta determinación interna de no volver a hacerlo
y arrepentirnos, y tal vez lo intentáramos por un tiempo, pero luego recaemos en ello una vez más y el ciclo se repite. Cuando nos arrepentimos, el enfoque debe estar en Dios y su bondad, no en nosotros. No pases por alto este pensamiento. Dios es amable. Nosotros somos pecadores que merecemos justicia, pero Dios envió a su Hijo Jesús para pagar nuestro precio y morir por nuestros pecados. ¿Sabes cómo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor? Bueno, una característica del amor es que está dispuesto a convertirse en lo que la persona necesita. Si alguien necesita protección, la persona que lo ama le brinda protección. Si alguien necesita una comida, un abrazo o ánimo, una persona amorosa satisfaría esa necesidad. Y como Dios es amor, está dispuesto a convertirse en lo que tú necesitas. ¿Necesitas sabiduría? Dios nos dice que está dispuesto a darte sabiduría. ¿Necesitas paz? Dios es el mapa de para la paz. ¿Y qué es lo que más necesitas? Salvación del infierno y sus consecuencias. Romanos capítulo 8 versículos 30 y 1 a 32 dice: ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que, ¿qué más necesitas cuando Dios nos dio a Jesús? Nos dio todo lo que tenía. ¿Ves? Cuando se trata de arrepentimiento, debes empezar desde el lugar correcto, y ese lugar no es «necesito ser mejor». Debería ser una respuesta a la bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Y déjame decirte cuán bendecidos somos. Tenemos un Dios omnipotente que no solo posee todo lo que necesitamos, sino que también tiene una bondad inagotable en su corazón para satisfacer esas necesidades. Paso número 3. El arrepentimiento debe ser extremo. Mateo, capítulo 5, versículo 30 dice: «Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Ahora, este pasaje no debe tomarse literalmente. Cuando Jesús dijo esto, quiso decir que debemos tomar medidas extremas para eliminar el pecado de nuestra vida, incluso si causa una incomodidad o inconveniencia extrema. Y este pasaje no es la única vez que Jesús nos dice que tomemos medidas extremas. Lucas, capítulo 9, versículo 23, dice: «Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Jesús dice aquí que seguirlo debería ser como crucificarnos a nosotros mismos todos los días. Ahora algunas preguntas para ti. ¿Qué medidas estás tomando para combatir tus lujurias, enojos, avaricias, chismes o inmoralidades sexuales? ¿Hay un nivel de incomodidad en nuestro sacrificio? ¿O actuamos con indiferencia y estamos bien con cometer errores de vez en cuando, con la esperanza de que algún día romperemos nuestro mal hábito? Todos debemos ser cautelosos si alguna vez llegamos a un punto de complacencia e indiferencia hacia nuestros hábitos pecaminosos. Así que, si llega el momento en que necesitas arrepentirte del pecado y volver a Dios, recuerda estos 3 consejos importantes sobre el arrepentimiento. Consejo número 1. El arrepentimiento debe dar frutos. Consejo número 2. El arrepentimiento debe ser una respuesta a la bondad de Dios. Consejo número 3. El arrepentimiento debe ser extremo. El arrepentimiento es el puente que nos lleva al perdón de Dios, una senda luminosa que nos invita a dejar atrás nuestras faltas y errores. Es un acto de humildad y valentía, donde reconocemos nuestras imperfecciones y nos volvemos hacia Dios con corazones contritos. En ese proceso de arrepentimiento, encontramos la esperanza de un nuevo comienzo, la oportunidad de liberarnos de las cargas del pasado y abrazar la gracia divina.
Dios, en su infinita misericordia, está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que sinceramente buscan su perdón. En este camino, descubrimos que el perdón de Dios es una fuente de fortaleza y renovación, una promesa de amor incondicional que nos impulsa a vivir con propósito y rectitud. El arrepentimiento nos muestra que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar la luz de la reconciliación y la paz en la presencia amorosa de nuestro Creador. Soy Pablo, y esta es mi pequeña contribución. Si te gustó el video, compártelo con otra persona que necesite ayuda o dirección sobre cómo volver a Dios después de pecar.